Después de 16 años de ser el único que conocía el sistema, mi jefe ascendió a la nueva empleada que llevaba solo 6 meses en la empresa, diciendo que era por una nueva perspectiva. La felicité y le dije, felicidades, para ella. Cuando mi jefe vio mi carta de renuncia, se volvió loco. ¡Idiota! Y empezó a gritar cuando la oficina siempre tenía un sonido por la noche. Un zumbido que no se escuchaba durante el día debido al bullicio y los pasos. Después de medianoche, cuando las luces blancas de la sala brillaban un poco demasiado contra los cubículos vacíos y los ventiladores de aire circulaban con ritmo mecánico, ese zumbido se convertía en una presencia propia. Solía decirme a mí mismo que era el sonido del sistema respirando, el que yo había construido con mis propias manos, pieza por pieza, a lo largo de 16 largos años. La mayoría de la gente se iba a casa cuando el reloj marcaba las 5. Yo me quedaba. Me quedé porque los servidores nunca dormían y los problemas tampoco. Mi nombre es Julian Foster. Tengo 42 años. Y hasta hace poco, era el arquitecto senior de sistemas en Nexus Innovations, una empresa de tecnología de tamaño mediano, a la que le gustaba llamarse a sí misma el sistema nervioso de la logística moderna. Los títulos eran solo papel. En realidad, yo era la única persona que entendía cómo funcionaba realmente la infraestructura central, cuando algo se rompía, cuando un sistema de seguimiento de envíos se apagaba en Singapur o un módulo financiero entraba en un bucle de errores a las 3 de la mañana. Era mi teléfono el que sonaba. Contestaba cada vez, días festivos, fines de semana, funerales, no importaba. Si Nexus Innovations tuviera sangre en las venas, yo era la persona que mantenía el corazón latiendo. 16 años. Todavía puedo contar las navidades que pasé en la sala de servidores en lugar de en la mesa de la cena. Las relaciones terminaron porque no podía explicar por qué una llamada a medianoche importaba más que los cumpleaños. Mi apartamento estaba lleno de envases de comida y tazas de café frío, porque mi casa no era realmente mi hogar. Era solo donde guardaba mi cuerpo hasta que la próxima interrupción me llevaba de vuelta aquí. Me decía a mí mismo que valía la pena, que la lealtad era una moneda que tal vez algún día valdría la pena. Entonces llegó Elena. Hace 6 meses ella entró con el tipo de sonrisa que atraía todas las miradas en el edificio. Joven, perspicaz, elegante, del tipo que se comportaba como si el trabajo ya estuviera por debajo de ella. La gente le agradó al instante. Se reía con facilidad. Recordaba los cumpleaños. Compraba café para el piso. Ella no era mala, pero no conocía el sistema. De hecho, ella veía la superficie, paneles de control, interfaces de usuario, hojas de cálculo que brillaban con información. Yo veía el núcleo, yo vivía en el núcleo. Elena flotaba por encima de ellos como si hubiera sido hecha para un aire más limpio. No la resentí, no al principio. Las caras nuevas van y vienen. La mayoría no dura lo suficiente como para dejar una marca, pero ella se quedó y llamó la atención del jefe. Sucedió un martes por la mañana, una de esas reuniones que se alargan hasta que incluso las paredes comienzan a suplicar silencio. Estaba sentado al final de la mesa de conferencias, medio escuchando, medio ejecutando un análisis en mi cabeza en un nódulo defectuoso. Nuestro CEO, Victor Hayes, se aclaró la garganta con esa pequeña sonrisa engreída que usaba cada vez que pensaba que estaba siendo inspirador. Quiero tomar un momento, dijo, para reconocer un nuevo liderazgo en Nexus Innovations. Alguien que representa la nueva perspectiva y el futuro de nuestra empresa. No miré hacia arriba. No lo necesitaba. La sala se inclinó incluso antes de que él dijera su nombre. Felicidades a Elena. Con efecto inmediato, será ascendida a directora senior de proyectos. El aplauso fue instantáneo, ruidoso, lleno de sonrisas y asentimientos. 6 meses. 6 meses en este lugar. Y fue catapultada más allá de cada escalón. A mí me llevó años ascender. Les di 16 años. 16 años de sangrar en los cables, de resolver crisis incluso antes de que los ejecutivos se despertaran. Y le entregaron la corona a una novata porque los hacía sentir jóvenes de nuevo. Giré la cabeza lentamente, lo suficiente para ver su reacción. Se sonrojó, se levantó, agitó las manos como si no lo mereciera, pero sus ojos parpadearon en mi dirección solo una vez, rápidos y agudos. Esa mirada penetró más profundo que el anuncio, como si ella ya supiera que el equilibrio había cambiado, como si supiera que había ganado algo por lo que ni siquiera había jugado. Víctor siguió hablando sobre innovación, sobre la necesidad de nuevas ideas, sobre cómo la empresa no podía sobrevivir con pensamiento heredado para siempre. Pensamiento heredado. Ese era yo. A eso se redujeron 16 años de sacrificio, una etiqueta polvorienta en su boca. Cuando la reunión terminó, fui el primero en levantarme. Caminé hacia ella, sonreí y extendí la mano. Felicidades a Elena, dije, firme y cordial, como si realmente lo dijera en serio. Sus dedos se curvaron en los míos,
suaves y cuidadosos. Ella me devolvió la sonrisa, pero vi la vacilación en sus ojos, incertidumbre, tal vez incluso culpa. Solté su mano, caminé por el pasillo, pasando por los cubículos, pasando por las oficinas con paredes de vidrio donde el aplauso todavía resonaba. Mi propia oficina me esperaba al final, familiar como una celda. Cerré la puerta, excluí el ruido y me senté en el escritorio donde había resuelto 1000 problemas imposibles. La carta de renuncia me tomó menos de 5 minutos para escribirla. Líneas rectas, sin adornos, nada más que la verdad. Ni siquiera la firmé antes de recostarme en la silla, mirando al techo y escuchando el zumbido del sistema en las paredes. 16 años. Él pensó que me iría en silencio. No me conocía en absoluto. La mayoría de la gente pensaba en mí como el tipo que arreglaba contraseñas, al que llamabas cuando tu pantalla se congelaba o tu correo electrónico entraba en un bucle de olvido. Veían un problema en la superficie y creían que yo lo resolvía con algunas pulsaciones de teclas, como si fuera una especie de mecánico de oficina. Esa era la ilusión que construí para ellos, porque la verdad nunca fue solo sobre mantener las impresoras funcionando o asegurar que el Wi-Fi no fallara durante una presentación para el cliente. La verdad era que yo había creado la columna vertebral de Nexus Innovations, y durante 16 años, la alimenté, la cocí, la reconstruí cada vez que amenazaba con colapsar. Pensaron que habían contratado a un empleado. Lo que realmente tenían era un arquitecto viviendo dentro de sus paredes. No se trataba del título en mi credencial. Arquitecto senior de sistemas. Esas palabras se veían bien en una firma de correo electrónico, pero no significaban nada en comparación con lo que realmente llevaba. Conocía cada centímetro del esqueleto digital, cada firewall que diseñé, cada redundancia que escondí en lugares donde ningún auditor podría alcanzar, cada línea de código propietaria que se movía como sangre por las venas de esta empresa. Cuando entraba en la sala de servidores, no solo veía estantes de luces parpadeantes, veía un cuerpo vivo, y yo era su cirujano, yo era su sacerdote. Los ejecutivos nunca supieron la mitad. Desfilaban inversores por la oficina y gesticulaban hacia paneles de control llenos de métricas coloridas, sin darse cuenta de que esos números existían, solo porque yo mantenía la columna vertebral estable. Cuando una tormenta en Singapur quemó un centro de datos regional, fui yo quien redirigió el tráfico global de logística a través de túneles de respaldo que había escrito en secreto años antes. Cuando una brecha de seguridad en Múnich amenazó con exponer un contrato de $1.000 millones, la enterré antes de que el cliente supiera qué había sucedido y silenciosamente cambié la culpa a la inestabilidad de la red. Ellos se felicitaban en las salas de reuniones mientras yo limpiaba la sangre de la mesa de cirugía a las 2 de la mañana. Los plazos imposibles eran el lenguaje de mi carrera. Necesitamos que esté en línea para el lunes. El sistema no puede caerse, ni siquiera por una hora. Daban esas órdenes, y luego se iban a casa con sus familias esperando magia. Yo la entregaba cada vez. Corregía fallos con códigos que ningún extraño notaría jamás. Hacía que los atajos parecieran estabilidad. Hacía que el caos pareciera innovación. Y cada vez que yo cubría sus fallas, ellos olvidaban. Olvidaban las noches que dormía debajo de mi escritorio. Olvidaban las semanas en las que cargaba toda la red en un andamio temporal. Nadie más que yo podía entenderlo. Me olvidaron. Así que, cuando Victor Hayes ascendió a Elena por su nueva perspectiva, no fue solo un insulto, no fue solo favoritismo o ceguera corporativa, fue borrado. 16 años de sacrificio, de cicatrices que nunca vieron, y ellos intentaron borrarme de la historia como si nunca hubiera existido. Esto no era sobre reconocimiento, esto era sobre supervivencia, porque si yo desaparecía, también lo haría la única persona que sabía por dónde corría cada arteria, donde cada válvula oculta podía asfixiar el sistema hasta el silencio. Pensaron que yo era reemplazable. No se dieron cuenta de que el sistema nervioso de la empresa tenía solo un cerebro, y era el mío. Me senté en mi escritorio esa noche mirando la carta de renuncia. Una página simple, un puñado de palabras, una salida limpia. Pude haberla enviado, lavarme las manos y dejarlos tropezar ciegamente en su futuro con Elena a cargo, pero cuanto más la miraba, más el silencio presionaba. El zumbido de los servidores vibraba a través de las paredes, y yo sabía lo que estaba diciendo. Ellos eran míos, cada nódulo, cada protocolo, cada puerta trasera escondida que había esculpido en su lugar, todavía eran míos. Abrí una consola que nadie más sabía que existía, enterrada 3 capas debajo de la interfaz estándar. No parecía nada, solo una pantalla en blanco esperando una entrada, pero dentro de esa pantalla vivían 16 años de mis huellas dactilares, guiones que había escrito cuando era joven y desesperado, claves de acceso vinculadas a caminos que nunca documenté, claves de hombre muerto que construí no para sabotaje, sino para protección,
en caso de que alguien intentara cortarme. El cursor parpadeó paciente y firme. Mis manos se cernieron sobre el teclado. Pensé en la sonrisa de Elena, en la voz engreída de Víctor llamándome legado, en los años que había dado sin dudarlo. Ellos creían que el silencio significaba obediencia. No entendían que el silencio también podía significar contención. 16 años de silencio. Era hora de hacer que el sistema hablara. La última semana fue tranquila, demasiado tranquila. La hice así. Cada mañana pasaba por las puertas de vidrio de Nexus Innovations con un cortés asentimiento a la recepcionista, llevando la misma taza de café que había llevado durante años, usando la misma chaqueta con los codos gastados. Nada en mí decía amenaza, nada en mí decía traidor. En la superficie, yo era el hombre que ellos pensaban que conocían, el soldado leal que terminaba su tiempo, retirándose con gracia después de un largo periodo de servicio. Estreché manos en los pasillos. Respondí a los correos electrónicos con prontitud. Incluso felicité a Elena de nuevo de pasada. La actuación fue perfecta porque tuve 16 años para perfeccionarla. Mi sonrisa no se agrietó. Mi voz no vaciló. Pensaron que me iba con dignidad. No se dieron cuenta de que la dignidad era solo la máscara que usaba mientras afilaba los cuchillos. Por la noche, cuando la oficina se vaciaba y los ecos en la escalera no pertenecían a nadie, comenzaba mi trabajo real. Me movía por el sistema como un fantasma, silencioso y preciso. Cada pulsación de tecla era deliberada. No me estaba borrando, me estaba insertando más profundamente, esculpiendo túneles y puntos de estrangulamiento a los que solo yo podía acceder. Una línea de código aquí, una variable oculta allí. Nada llamativo, nada que activara sospechas en una auditoría, solo hilos tejidos en la tela, invisibles para cualquiera que no hubiera pasado su vida respirando esta arquitectura de la misma manera que yo. Primero, planté lo que llamé espejos ciegos, subrutinas que grabarían y duplicarían actividades críticas, y luego darían falsas confirmaciones a cualquier verificación del sistema. Si Elena o uno de los jóvenes y brillantes analistas intentaba rastrear una anomalía, el espejo les mostraría exactamente lo que esperaban ver, como un reflejo perfecto en agua tranquila. Detrás de ese reflejo, el flujo real corría a bóvedas encriptadas que solo yo controlaba. Luego vinieron las válvulas de estrangulamiento. Aislé los nodos que llevaban datos financieros, logística de envíos y contratos de clientes. Con el movimiento de un solo comando, podría desacelerar la información hasta que se filtrara como sangre de una arteria cortada, matando de hambre los miembros de la empresa, mientras el cerebro todavía pensaba que estaba vivo. Fallos seguros también fueron enterrados en estas válvulas. Capas de autenticación tan profundas que, incluso si las encontraran, nunca las desentrañarían sin la clave que yo guardaba. No necesitaba explosivos. Tenía líneas de código más afiladas que cualquier cuchilla. Cuanto más construía, más sangraban los recuerdos. Los cumpleaños que perdí porque el sistema se cayó en Hong Kong, y yo era el único que podía arreglarlo antes del amanecer. La vez que mi madre pasó una semana en el hospital, y no pude visitarla porque Víctor Hayes amenazó con descontarme mi salario si no estabilizaba un módulo de nómina corrompido. La mirada en el rostro de mi ex esposa cuando me dijo que estaba cansada de competir con máquinas por mi atención. Todo eso, cada sacrificio, cada gramo de mí que derramé en Nexus, fue soldado en esta red, y ahora, desechado con una sonrisa y un discurso sobre una nueva perspectiva, eso hervía dentro de mí como un texto sagrado. Mi resentimiento ya no era mezquino, era bíblico. El miércoles, pasé por Elena en la cafetería. Estaba sentada con el equipo de marketing, riendo, su mano atravesando el aire mientras contaba alguna historia. Parecía pertenecer. Se inclinaron más cerca, calentándose en su resplandor. Ninguno de ellos vio la guerra silenciosa que ocurría en los circuitos a su alrededor. Ninguno de ellos se dio cuenta de que el sistema ya no era de ellos. Era mío, recableado, esperando mi susurro. Llevé mi bandeja. Le ofrecí un asentimiento. Ella me devolvió la sonrisa sin pensarlo 2 veces. El jueves por la noche, puse la última capa. El pulso, un vínculo oculto con el reloj del sistema, latente pero listo. Con una sola instrucción, se extendería por la infraestructura, ignorando redundancias, forzando a cada circuito a escucharme, y solo a mí. 16 años de silencio, todos esperando para explotar en una sola voz. El viernes por la mañana, yo era intocable. Estreché las manos de mis colegas por última vez. Les agradecí por los recuerdos. Saludé a Víctor mientras fingía importarle mi partida. Caminé por los pasillos con el paso ligero de un hombre que cierra un capítulo, pero debajo de la calma, cada paso reverberaba con el conocimiento de que el sistema ya estaba programado para detonar. En el pasillo fuera del ascensor, Elena me alcanzó. Su sonrisa era brillante, practicada, casi demasiado perfecta. «Espero que no haya resentimientos», dijo,
inclinando la cabeza como si realmente creyera que la amabilidad podía borrar la traición. Sonreí de vuelta, firme como una roca. Ninguno. Ella nunca vio la trampa enrollada debajo de sus pies. Salí de la oficina esa tarde con la misma sonrisa que había usado toda la semana. Estreché manos, di palmaditas en los hombros, dejé que Víctor me diera una palmada en la espalda con su risa vacía y agradecimientos vacíos por todos los años de servicio. Elena me dio esa sonrisa pulida suya, la que usaba como armadura. Les dije que había sido un honor, que les deseaba lo mejor. Luego salí por las puertas principales de Nexus Innovations, como un hombre que cierra el último capítulo de un libro largo. Pero no fui a casa. No empaqué mi apartamento ni me serví una bebida. Conduje alrededor de la manzana, estacioné donde ninguna cámara podía verme, y volví a entrar por la entrada trasera con la misma credencial que habían olvidado desactivar. 16 años de lealtad me hicieron invisible. La sala de servidores estaba más fría que el resto del edificio. Siempre lo estuvo. Un zumbido bajo llenaba el espacio, el sonido del aire circulando sobre los estantes de máquinas que parpadeaban y pulsaban como 1000 corazones pequeños. Me quedé en la puerta por un momento, respirando ese frío estéril, y casi se sintió como volver a casa. Aquí era donde yo pertenecía, no en salas de conferencias o bajo la mirada engreída de Víctor. Aquí, rodeado por la máquina viva y respirante que había construido. Yo era más que solo un empleado. Yo era el arquitecto. Yo era el guardián de su alma. Caminé entre los estantes, arrastrando mis dedos a lo largo de las cajas de metal, como si estuviera tranquilizando a un animal inquieto. Ellos pensaron que eras de ellos, susurré al silencio, pero siempre fuiste mío. Me senté en la consola en la esquina trasera, la que estaba oculta del feed de seguridad por diseño. Mi inicio de sesión fue aceptado. Nunca pensaron en cortar mi acceso. Presumieron que la renuncia significaba rendición. El cursor parpadeó. Esperando, paciente como siempre, comencé la secuencia. El primer temblor se extendió en segundos. En el piso 32, el departamento financiero intentó sacar sus informes y solo encontró pantallas en blanco. Su software giró inútilmente, exigiendo credenciales que ya no existían. Los teléfonos comenzaron a sonar, luego los paneles de control ejecutivos. Las métricas en tiempo real que a Víctor le encantaba exhibir para los inversores se congelaron. Los números parpadearon antes de colapsar. Él golpearía el escritorio, exigiría respuestas, y las respuestas se disolverían antes de llegar a sus oídos. Luego los correos electrónicos, cada bandeja de entrada, cada archivo, cada cadena de correspondencia de la última década se deslizó silenciosamente a bóvedas encriptadas que solo yo podía abrir. El correo saliente falló. La conversación interna se oscureció. La gente miraba las pantallas mientras los mensajes desaparecían frente a sus ojos. Me recosté, viendo todo desarrollarse en pantallas espejadas que había construido para este propósito. Calmo, desapegado, firme como un cirujano guiando un bisturí. Mis manos no temblaron. Mi respiración nunca se aceleró. 16 años de silencio condensados en movimiento. Cada fallo en cascada como dominós por el sistema. Elena y Víctor todavía estaban en el edificio, en una sesión de estrategia nocturna. Sus risas y voces se oían débilmente a través del feed de seguridad. Al principio no se dieron cuenta. Luego las interrupciones se insinuaron, alertas en sus computadoras portátiles, paneles de control que se congelaban en medio de la presentación. Elena frunció el ceño, escribiendo rápidamente, susurrando algo agudo. Víctor le ladró señalando una pantalla. La sala detrás de ellos se llenó con el coro chirriante de teléfonos sonando. Me quedé quieto, observando. Les di 16 años. Murmuré para mí mismo. Esta noche recupero 16 minutos. El reloj corría. 15 minutos pasaron. El pánico se extendió como un incendio. Departamentos llamándose unos a otros. Gerentes tropezando en los pasillos. Líneas de soporte de TI iluminándose con llamadas de socorro. Pero el soporte se había ido. Yo era el soporte, y no estaba contestando. La voz de Víctor finalmente rompió el feed, cruda y furiosa. Se puso de pie con el teléfono pegado a la oreja, gritándole a alguien que no podía ayudarlo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién diablos hizo esto? Miré la pantalla, a su rostro contorsionado por el miedo, y por primera vez en años, sentí algo cercano a la paz. Me incliné hacia la consola. Bajé mi voz hasta que fue casi un susurro. Tú lo hiciste. La puerta se abrió con tanta fuerza que las bisagras traquetearon. El aire frío corrió contra mí, pero no me encogí. Mantuve mis ojos en la pantalla, los dedos cerniéndose sobre las teclas. Víctor Hayes irrumpió en la sala de servidores con Elena detrás de él, sus tacones haciendo clic en el suelo. Su rostro estaba rojo, las venas en su cuello hinchadas como si estuvieran listas para explotar. La expresión de Elena era más difícil de leer, el miedo luchando con el cálculo. Pero sus ojos parpadearon de mí a los estantes de servidores parpadeantes, como si estuviera tratando de decidir a qué lado de la historia pertenecía. ¡Hijo de puta!, Víctor gritó,
su voz agrietándose contra el acero y el vidrio. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Crees que puedes simplemente entrar después de renunciar? Haré que tu credencial sea triturada y tu trasero en la cárcel antes del amanecer. No miré hacia arriba. Mis manos se movieron firmemente, cada comando rodando hacia el siguiente. El zumbido de los servidores parecía más fuerte que su ira, como si la propia máquina hubiera decidido que mi voz importaba más. «Deja de escribir», rugió, avanzando. Su mano se cernió a centímetros de mi hombro, temblando de furia. «Lo juro por Dios, Julian. Si no detienes esto ahora mismo», presioné la tecla. La sala cambió instantáneamente. Las pantallas espejadas se iluminaron con bloqueos en cascada, golpeando en su lugar. Finanzas, contratos, archivos, copias de seguridad, cada bóveda sellada detrás de capas de encriptación tan densas que tardaría siglos en romperse sin mi mano en el volante. El latido del corazón de Nexus Innovations se tambaleó y luego se quedó en silencio. Elena jadeó, una mano sobre su boca, los ojos muy abiertos como si pudiera ver el imperio desmoronándose en tiempo real. Víctor se congeló, su voz se atascó en su garganta antes de volver en un grito ahogado. «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?». Se tambaleó hacia las pantallas, golpeándolas inútilmente. Los números parpadearon, los paneles de control se escurrieron y los correos electrónicos se evaporaron en la nada. «No puedes hacer esto», gritó volviéndose hacia mí. La arrogancia en su voz se agrietó en desesperación. «Vamos a perderlo todo. Contratos, clientes, años de trabajo. ¿Tienes idea de lo que hiciste?». Lo miré, finalmente, firme, tranquilo, de la manera que había mirado el código defectuoso durante años antes de cortarlo. Mi voz salió baja, medida. «Tú lo hiciste». Eso lo rompió. Sus rodillas se doblaron y se apoyó en un estante de servidores. Su rostro se retorció como si el peso de lo que estaba perdiendo lo presionara todo a la vez. Pasó de las amenazas a la negociación en segundos, de la manera en que los hombres como él siempre lo hacían cuando la fachada se derrumbaba. «Julian, escucha, podemos resolver esto. Dinero, títulos, lo que quieras. Solo desbloquéalo, por favor». Me levanté. La silla se deslizó hacia atrás con un rasguño silencioso que cortó más fuerte que sus gritos. De mi bolsillo, saqué una pequeña memoria USB. Negra y simple, nada notable a la vista. La giré en mi mano una vez antes de sostenerla hacia Elena. Ella dudó mirando a Víctor, luego de vuelta a mí. La sospecha y el pavor se enroscaban en su rostro. «No es lo que crees», dije. «No son las llaves del reino, solo un espejo. Tus correos electrónicos, cada mensaje, cada estrategia, cada susurro que pensaste que estaba enterrado». Sus labios se separaron. El color se escurrió de sus mejillas mientras el peso de eso la golpeaba. Extendió la mano con los dedos temblorosos y tomó la memoria USB, agarrándola como si quemara. «Nueva perspectiva», le dije, una sonrisa delgada tocando mi boca. Claro, sus ojos parpadearon con horror, luego cálculo, luego algo como vergüenza. Pero no esperé a ver cuál se afianzaba. Detrás de mí las alarmas comenzaron a gemir. Los sistemas gemían bajo el peso del colapso. Las luces en los estantes parpadeaban erráticamente como un cuerpo moribundo. Víctor gritó algo más. Groserías. Súplicas, no podría decir cuál, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de su imperio desintegrándose, pieza por pieza. Pasé a su lado sin disminuir la velocidad, su mano batiendo inútilmente en el aire entre nosotros. Elena dio un paso atrás, dándome espacio como si entendiera instintivamente que no debía interponerse en mi camino. Las puertas se abrieron con un silbido, y el aire frío de la sala de servidores dio paso al silencio del pasillo más allá. Cada paso que daba lejos de esa sala se sentía más ligero. Detrás de mí, las alarmas se mezclaban con los gritos de pánico de Víctor, y las protestas sin aliento de Elena, un coro de un reino que caía. Las luces parpadeantes se atenuaron, los sistemas se asfixiaron, y la máquina que había consumido 16 años de mi vida finalmente colapsó. No miré hacia atrás. El martillo había caído. El veredicto era final. Nexus Innovations estaba acabada. Siempre creí que la lealtad era una moneda valiosa, una que con el tiempo rendiría intereses. Di 16 años de mi vida a esta empresa, arreglando lo que los demás ni siquiera sabían que estaba roto, mientras ellos se preocupaban por reuniones y sonrisas. La ironía es que mi mayor recompensa fue ser etiquetado como legado, una reliquia polvorienta. Me consideraban solo un manitas, el tipo que arreglaba impresoras y resolvía problemas de contraseña. Pero la verdad es que yo era el arquitecto, el cirujano, el sacerdote de cada línea de código que los mantenía vivos. Aparentemente, su innovación no incluía a la persona que construyó la base sobre la que se pavoneaban. Al entregar el sistema al caos, finalmente recibí el reconocimiento que siempre esperé. Los gritos de pánico de Víctor y la mirada de terror de Elena
Valían más que cualquier bono. Me borraron de la historia, pero olvidaron que la historia no podía continuar sin mí. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Realmente quiero saber tu opinión aquí en los comentarios. Y si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu me gusta en el botón del pulgar hacia arriba. Eso me ayuda mucho. También comparte con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿vale? Te espero en la próxima historia.